Este es el video 1 de una serie de videos. Este es el video 1 de 7. No juzgues este video viendo solamente este video. Yo te pido que tú veas, intentes ver con tiempo los 7 videos que forman un cuerpo de videos, que son 7. Este es el primer video, el 1 de 7. Intento explicar lo que es el arrepentimiento para salvación, demandado por Dios, y la fe en el Evangelio. Son las dos demandas que el Señor, cuando comenzó a realizar su ministerio aquí en la tierra, lo comenzó a demandar. En Marcos 1:15, el Señor comenzó a demandar a todo ser humano: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el intento de estos 7 videos, porque no quiero que tú te quedes con este video, esto es un video de más o menos 15 minutos, estos 7 videos que conforman el mensaje completo, van a intentar explicar lo que es el arrepentimiento demandado por Dios y lo que es la fe en el Evangelio. Lo primero que yo tengo que explicar es que cuando Dios demanda al hombre el arrepentimiento, nunca es el arrepentimiento de los pecados. Por eso te digo, no me juzgues todavía, sino que lee escucha los 7 videos. Este es el video número 1 de 7. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y experimentó la metanoia. Arrepentimiento es un cambio radical que ocurre en la mente del ser humano y también ha ocurrido en la mente de Dios respecto del pensar, el cambio de opinión. Por ejemplo, Dios se alegró de haber hecho al hombre en la tierra. Se alegró, se gozó de haber hecho al hombre, la máxima creación de Dios. Ha sido creado el hombre a su imagen y semejanza. Ahora, en Génesis capítulo 6 leemos que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y decidió raer de la faz de la tierra a todo ser humano que había creado. Y ahí vino el diluvio. Ahí tenemos la palabra arrepentir. Dios se arrepintió. No hay nada de malo con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de opinión. Dios se arrepintió en Éxodo, capítulo 32, versículo 10 al 14 más o menos, hay que buscarlo bien, cuando los judíos iban en su éxodo, saliendo de la tierra de Egipto, donde estaban esclavos por 400 años, iban a la tierra prometida. Entonces Dios, oyendo todas las calumnias, las injurias del pueblo de Israel, Dios se hastió de los israelitas y le dijo a Moisés: hazte un lado, Moisés, yo de ti voy a hacer una nueva nación y a este pueblo lo voy a destruir, lo voy a castigar, lo voy a condenar. Entonces ahí intercede Moisés en favor del pueblo de Israel y le dice Moisés a Dios: arrepiéntete, mi Dios, del mal que has determinado hacerle a tu pueblo. Porque ¿qué dirán los egipcios? Que tú no pudiste cumplir la promesa de entrar a tu pueblo a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué dirán los egipcios? Y Dios se arrepintió. Éxodo 32, 14. Dios se arrepintió del mal que había determinado hacerle al pueblo de Israel. Ahí está la palabra arrepentimiento otra vez. Es un cambio en la mente de Dios. Primero Dios había determinado destruir a los israelitas en su camino, en su éxodo a la tierra prometida, por su tozudez. Pero por la intercesión tan maravillosa que hizo Moisés, Dios cambió de pensar, cambió de opinión. Ahí tenemos el arrepentimiento una vez más, metanoia, cambio radical en la manera de pensar. Claro, es radical porque por un lado estaba Dios a punto de destruirlo y ahora Él modificó su pensar. ¿Te acuerdas tú de Jonás? Cuando Dios mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien. Primero, Dios, en su manera de pensar, dijo: voy a destruir a la nación de Nínive, al pueblo de Nínive. Pero después que Jonás se puso rebelde, quiso ir a Jope, fue a Jope y partió y quiso ir a Tarsis. Bueno, lo echaron al mar, todo lo que nosotros sabemos del libro de Jonás. Jonás fue expulsado por el pez y empezó a predicar Jonás a los ninivitas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ante la mirada atónita de todo, los de Nínive entendieron que esto era real y bueno, ellos se compungieron y tuvieron una conducta que a Dios le hizo cambiar de opinión. Se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerle a los ninivitas. Y es por eso que Jonás se enoja con Dios. Bueno, hay que leer la historia de Jonás, ¿cierto? El libro de Jonás. Bueno, eso es el arrepentimiento que Dios está demandando al ser humano. Que el ser humano modifique radicalmente su manera de pensar respecto
de la realidad en que está todo ser humano en este mundo, querido amigo, querida amiga. Mira, el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano es tres entidades en una. El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. Definamos rápidamente. El espíritu es aquello que le permite al ser humano percibir las cosas que son del espíritu de Dios. Tener contacto con Dios, porque Dios es espíritu. El Señor Jesucristo acá en la tierra dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, le han de adorar en espíritu y en verdad. Ahí está. Entonces Dios nos creó a nosotros con espíritu. Luego Dios nos hizo un cuerpo, somos físicos. Somos espíritu, cuerpo y también somos alma. El alma es lo más importante del ser humano, porque el alma es nuestro yo, nuestro sello personal. El alma es el asiento de nuestras emociones. El alma siente, el alma desea, el alma almacena los recuerdos. El alma del rico, cuando fue desnudada del cuerpo, abrió sus ojos estando en tormentos. Lucas capítulo 16, la historia real del rico y Lázaro. El alma lo ve todo, desnudada una vez del cuerpo, separada del cuerpo. El alma lo ve todo, lo oye todo, lo percibe todo. Por ejemplo, el alma del rico vio a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el alma vio. El cuerpo del rico estaba enterrado en la tierra, pero el alma abrió sus ojos estando en tormentos. Eso lo está contando el Señor. Ahora, el alma del rico vio con sus ojos, los ojos del alma, a Abraham y a Lázaro en su seno. El alma sintió dolor, estaba atormentado en una llama. El alma habló, el alma del rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, que estoy atormentada en esta llama. El alma sintió, el alma vio, el alma habló. Abraham intercambia unas palabras con el rico y el rico oyó. Bueno, hay que leer la historia del rico y Lázaro. Es una historia real. Por lo tanto, el alma tiene existencia eterna. El alma es el asiento de nuestras emociones y el cuerpo físico es lo que le permite al alma interactuar en este espacio físico-temporal, que es este mundo, ¿verdad? Los ojos del cuerpo son la ventana del alma. Los oídos del cuerpo son los oídos del alma. Las cuerdas vocales, los labios, la lengua, es a través del cual el alma se puede expresar, puede hablar. Mas un día, cuando el cuerpo muera, el alma será desnudada del cuerpo y el alma irá a parar al infierno. Así de simple, querido amigo. A esperar en tormentos el alma, el juicio ante el gran trono blanco, que está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ese es el destino de todo ser humano en este mundo. El ser humano necesita ser salvo de todo esto. El ser humano necesita autopercibirse así. El ser humano necesita entenderse así. Eso es arrepentimiento, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios, en los aspectos espiritual, moral y judicial. Ahora, hay que hablar del cuerpo. El cuerpo físico del ser humano es aquella entidad que le permite al alma poder interactuar en el espacio físico temporal, ¿verdad? Pero el cuerpo físico tiene arraigada una naturaleza pecaminosa, que le va a hacer pecar al ser humano todo el tiempo que el ser humano viva físicamente en este mundo. En Romanos 7... el apóstol Pablo habla de esto. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mí, en mi carne, mora el mal mora en mí. Hay que leer Romanos 7. Para que el ser humano se arrepienta, tiene que leer la Biblia, porque arrepentir es convertir los pensamientos a la Biblia. El ser humano está engañado, tiene una autopercepción totalmente distorsionada de su realidad. El ser humano piensa en un Dios de puro amor, que el infierno no existe, que Él no comete tantos pecados, que el pecado no es tan grave, porque no ha convertido sus pensamientos a la Biblia. Por eso el ser humano piensa así. Y la demanda de Dios es que el hombre se arrepienta, no de sus pecados. No, eso no está en la Biblia. Mira, Dios no se arrepintió de sus pecados, no, porque Dios es santo, Él no peca, por eso. Dios se arrepintió en su mente. Ese mismo arrepentimiento que ocurrió en Dios, en Génesis 6, en el libro de Jonás, en Éxodo, cuando iban los judíos a la tierra prometida, y Dios se encendió en ira con ellos, los quería destruir, y Dios se arrepintió y les perdonó la vida por la intercesión de Moisés. Ese mismo arrepentimiento tiene que ocurrir en ti. Tú tienes que cambiar radicalmente la manera de autopercibirte tú mismo, cómo estás tú ante Dios. Tú tienes que realmente entender en la gravísima situación espiritual, moral y judicial en la que estás ante Dios.
En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo el Señor? Si no os queréis reconoceros así. Ya sabemos el contexto de Lucas 13, del 1 al 5, ¿verdad? Pilato mezcló la sangre de unos judíos con los sacrificios de ellos. Entonces los judíos se estremecieron y se escandalizaron, ¿verdad? Porque a esos galileos les ocurrieron tales cosas. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos que había en Galilea? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, ahí está la palabra metanoia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, si no queréis reconoceros en la grave situación en la que estás. Todo ser humano ha sido creado trino, 3 entidades en una. Y el ser humano, en sus 3 entidades, ha entrado en un proceso de muerte. Cuando el ser humano ha sido creado por Dios, ha sido creado trino, espíritu, cuerpo y alma. Cuando el ser humano está en su estado de niñez, está en un estado de inocencia. Mas cuando el ser humano abandona su estado de niñez, comienza a pecar. Y el primer pecado que comete el ser humano hace que de inmediato sobre el ser humano se deje caer la sentencia contra el pecado. Sí, querido amigo, esto es muy grave. En Romanos 6:23 se nos dice la paga del pecado es muerte. En Ezequiel 18:4 se nos dice el alma que pecare esa morirá. ¿Te fijas? Cuando el ser humano comete su primer pecado, aquel pecado que nadie se acuerda cuál es porque estábamos muy pequeños, lo que tiene que entender el ser humano es que entró de inmediato en un proceso de muerte. Lo primero que muere en el ser humano es su espíritu. Aquello que le permite conocer a Dios, muere. Y el ser humano queda desconectado de Dios, no lo conoce más. De ahí en adelante el ser humano necesita imperiosamente nacer de nuevo. Entonces uno tiene que leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, cuando Dios intercambia palabras con el fariseo Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, espiritualmente, porque el espíritu de Nicodemo, como está todo el espíritu de todo ser humano en este mundo, ha muerto por haber pecado. El ser humano necesita reconocerse así, que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y como el ser humano está espiritualmente muerto, no puede entender a Dios, entonces no puede ir al cielo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, eso está escrito en la Biblia, lo dijo el Señor. Ahora, esa primera entidad que es nuestro espíritu, en todo ser humano muere el espíritu por pecar contra Dios. Ahora la segunda entidad, el cuerpo entra en un proceso de muerte también. De hecho, eso es lo más real que nosotros vemos. El cuerpo un día va a morir físicamente. El cuerpo, por haber pecado el alma contra Dios y haber entrado el ser humano de inmediato en un proceso de muerte que inició con el espíritu, ahora el cuerpo empieza a perder la juventud gradualmente, enfermar, envejecer, hasta que un día el cuerpo también muere. Entonces, en el ser humano ha muerto su espíritu, su cuerpo. Ahora, lo más grave es esto, que la sentencia contra el pecado va por el alma. Va por el alma. Si el alma, que está viva todavía, es desnudada del cuerpo, sin que el espíritu haya vuelto a nacer, el alma va a parar al infierno. Tal como lo dije al principio, a esperar en tormentos el juicio del alma por los pecados del alma ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí en ese juicio no hay salvación, porque ahí serán condenados los pecados como deben ser condenados los pecados, con la muerte del alma. Ahí nadie será salvo, ahí en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces el ser humano tiene que evitar ese juicio. Y eso se evita aquí en la tierra, antes de que el alma sea desnudada del cuerpo. El hombre tiene que autopercibirse así, tal como está, porque esa es la realidad que impera sobre todo ser humano. El hombre ha entrado en un proceso de muerte por haber pecado contra Dios. Ha muerto su espíritu. Va a morir el cuerpo, y antes que muera el cuerpo, el alma tiene que ser librada de la condena. ¿Y cómo el alma es librada? Naciendo de nuevo el espíritu. Y el nuevo nacimiento espiritual lo hace Dios, Dios lo hace. Entonces eso es lo que tiene que ser entendido en toda mente humana. El ser humano tiene que reconocerse en la grave situación espiritual, moral y judicial en la que está. En lo moral, el ser humano no va a poder nunca dejar de pecar. Por más que quiera guardar santidad, dejar de pecar, no va a poder lograrlo en su 100%. Y resulta que un solo pecado condena al alma a la muerte, uno solo. Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, entraron en este mismo proceso de muerte. Dios había dicho a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, entró en el proceso de muerte. ¿Qué murió en él? El espíritu de Adán. Adán no se quiso ver así. Le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y no se quisieron reconocer así, que habían entrado en un proceso de muerte, que sus espíritus habían muerto. Dios le había dicho,
El día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que pasa es que Adán, como se vio vivo físicamente y con su alma viva en él, no entendió, no captó lo que había pasado con él. Es decir, no se arrepintió, no convirtió sus pensamientos a su realidad espiritual. Había entrado en muerte, había muerto espiritualmente. Por eso huía de la presencia de Dios, no quería saber nada con Dios. Eso es propio de las personas muertas espiritualmente. Adán cubrió la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Esas son las religiones.